Imagina escuchar un sonido que casi nadie ha oído en 200 años. Un sonido que tus antepasados amaron, pero que ahora es tan raro como un susurro de fantasma. Estos instrumentos olvidados tienen historias sorprendentes. Si crees conocer todos los instrumentos musicales, quizás te sorprenda saber que cientos de ellos desaparecieron. Y algunos de los más hermosos no pudieron competir con el mundo moderno que los silenció. Hoy, pequeños grupos de músicos luchan por revivir estos sonidos perdidos, aprendiendo técnicas antiguas para tocar instrumentos que la mayoría ve solo en museos, como piezas de arte mudo. En ciudades como Ámsterdam, París o Londres, conciertos de música antigua reúnen a curiosos que quieren experimentar sonidos de otra época. Una experiencia que describe como oír voces del pasado. Aplicaciones como Spotify ya incluyen categorías especiales para estos instrumentos resucitados, aunque sus reproducciones son minúsculas comparadas con la música mainstream actual. La historia de los instrumentos perdidos nos lleva a la Europa de los siglos XVI y XVII, donde la música era un arte reservado para la aristocracia y las ceremonias religiosas. En esos salones adornados con tapices y candelabros, resonaba la viola da gamba, conocida como la reina de los instrumentos. Su nombre significa literalmente viola de pierna. A diferencia del violonchelo moderno, la viola da gamba se tocaba apoyada entre las piernas, sin pica de soporte. Sus 6 cuerdas y trastes en el mástil la hacían técnicamente más cercana a la guitarra. Su sonido, descrito como la voz humana más perfecta, era suave, íntimo y melancólico. Los aristócratas lo consideraban el instrumento que mejor expresaba emociones nobles y refinadas. La viola da gamba nació en España a finales del siglo XV, probablemente como evolución de la vihuela morisca. Los músicos árabes ya tocaban instrumentos de cuerda frotada apoyados verticalmente. Con la llegada de músicos españoles e italianos a las cortes europeas, el instrumento se popularizó rápidamente. Enrique VIII de Inglaterra tenía 76 violas da gamba en su colección personal. Este monarca no solo coleccionaba esposas, sino que era un músico consumado. En su corte se interpretaban consorts, conjuntos de violas da gamba de diferentes tamaños tocando en armonía. Las partituras de la época revelan melodías de una complejidad asombrosa. Se necesitaban años de práctica diaria para dominar la técnica, y las familias aristocráticas invertían fortunas en profesores. Lo fascinante es que este instrumento, adorado por reyes y considerado esencial en la educación de cualquier noble, desapareció casi por completo durante más de 150 años. Una extinción cultural. Mientras el piano y el violín sobrevivieron a los cambios de moda, docenas de otros instrumentos como el laúd, la tiorba o el corneto quedaron relegados al olvido junto con sus técnicas de interpretación. ¿Qué causó esta extinción masiva de sonidos que encantaron a generaciones enteras? ¿Y cómo es posible que un instrumento tan amado simplemente desaparezca? La respuesta revela mucho sobre nuestra cultura. Para entender cómo se extinguieron estos instrumentos, debemos comprender primero su época dorada. La Europa de los siglos XVI y XVII estaba fragmentada en cientos de cortes compitiendo por prestigio cultural. Cada noble quería superar a sus vecinos en refinamiento. La música de cámara interpretada en violas da gamba se convirtió en símbolo de estatus, como poseer una colección de arte o un castillo. Los músicos vivían como servidores exclusivos de sus protectores aristocráticos. Marin Marais, el virtuoso francés de la viola da gamba, recibía un salario anual equivalente a lo que hoy serían 90.000 euros. Pero su vida no era sencilla. Marais comenzó como niño cantor, hasta que su voz cambió en la pubertad. Luego estudió con el legendario Sainte Colombe, quien lo hacía practicar en un cobertizo aislado durante horas. Se dice que el joven Marais, determinado a superar a su maestro, se escondía debajo del cobertizo donde Sainte Colombe tocaba a solas, intentando robar sus secretos técnicos a través de las tablas del suelo. Las partituras de la época revelan que estos músicos creaban efectos sonoros únicos. Imitaban el canto de pájaros, los latidos del corazón, campanas, lamentos humanos y hasta los estertores de la muerte. La viola da gamba tenía variantes en diferentes tamaños. La soprano, tenor y bajo formaban familias completas.
Un consort era un conjunto de estas violas tocando polifonías complejas como voces humanas. Entre los nobles, aprender a tocar la viola da gamba era obligatorio. Isabel I de Inglaterra practicaba diariamente en su viola, y se cuenta que podía interpretar piezas complejas cuando recibía embajadores extranjeros. Luis XIV, el Rey Sol, también promovió este instrumento en Versalles. Bajo su reinado, Mari Marais compuso más de 500 piezas para viola da gamba, muchas descritas como pinturas sonoras por su capacidad descriptiva. Estos músicos eran las estrellas de su época. Antoine Forqueray era conocido como el Ángel por su técnica delicada, mientras su rival Marais era llamado el Diablo por su intensidad expresiva y virtuosismo técnico. Hasta mediados del siglo XVIII, la viola da gamba dominó la música europea. Jean-Baptiste Forqueray cobraba 24 luises de oro por una lección, el equivalente a 2 meses de salario de un funcionario bien pagado. La construcción de cada instrumento era un arte en sí mismo. Los mejores luthiers, como Barak Norman o los Thielke, creaban violas con maderas raras, incrustaciones de marfil y elaborados trabajos decorativos. Estos artesanos guardaban secretos de fabricación que pasaban de maestro a aprendiz. El barniz perfecto, la curvatura exacta del puente o el grosor ideal de la tapa armónica eran misterios bien guardados. Un buen ejemplar podía costar tanto como una pequeña propiedad. Hoy, una viola da gamba original del siglo XVII puede alcanzar en subastas precios superiores a los 300.000 euros, si se encuentra en estado de poder tocarse. Pero entonces, algo cambió dramáticamente. A finales del siglo XVIII, Europa experimentó transformaciones sociales radicales. Las revoluciones políticas alteraron el equilibrio de poder, y con él, los gustos musicales. Los nobles que patrocinaban la música de cámara empezaron a perder influencia. Al mismo tiempo, un nuevo instrumento comenzó a ganar popularidad por su potencia sonora y capacidad para emocionar a grandes audiencias. El declive de la viola da gamba comenzó con el auge del violonchelo. Aunque similar en apariencia, el violonchelo tenía cuerdas más gruesas, carecía de trastes y producía un sonido más potente, ideal para espacios grandes. La sociedad estaba cambiando. Las actuaciones musicales salieron de los salones privados a las salas de concierto públicas. En estos espacios más grandes, los sutiles sonidos de la viola da gamba simplemente no se escuchaban bien. Europa entraba en la era de la Ilustración. La burguesía ascendente quería diferenciarse de la aristocracia en sus gustos. Los instrumentos asociados con la nobleza pasaron a considerarse anticuados y pretenciosos. Los compositores como Mozart y Haydn empezaron a escribir para orquestas más grandes. Las sinfonías requerían instrumentos que pudieran proyectar su sonido con más fuerza para equilibrar el conjunto orquestal. Italia lideró este cambio musical. Los fabricantes de instrumentos de Cremona, como Stradivari, perfeccionaron el violín y el violonchelo. Estos nuevos instrumentos eran tecnológicamente superiores en potencia y proyección. El gusto del público también evolucionó. Las melodías simples y emotivas ganaron terreno frente a las complejas polifonías. Era más fácil seguir una línea melódica clara que las intrincadas texturas de la música para viola da gamba. En Francia, la Revolución de 1789 asestó un golpe definitivo. Las familias nobles que mantenían las tradiciones de música antigua fueron perseguidas. Muchas colecciones de instrumentos valiosos acabaron destruidas o abandonadas. Los conservatorios de música, siguiendo nuevos ideales de progreso, eliminaron la enseñanza de instrumentos obsoletos. La técnica de la viola da gamba dejó de transmitirse, interrumpiendo una tradición de 3 siglos. Un caso similar ocurrió con el laúd, otro instrumento que dominó Europa durante siglos. Con 24 cuerdas y una afinación complejísima, requería hasta 1 hora para afinarse correctamente antes de cada interpretación. El corneto, un instrumento de viento con agujeros como una flauta pero tocado con boquilla como una trompeta, desapareció por su dificultad técnica. Bach lo utilizó en sus cantatas, pero pocos músicos lograban dominarlo. Los tratados musicales de la época ya lamentaban estas pérdidas. El músico inglés Thomas Mace escribió en 1676 un libro titulado Management of Music,
intentando preservar técnicas que veía desaparecer a su alrededor. Para 1750, tocar la viola da gamba era considerado excéntrico. Carl Philipp Emanuel Bach, hijo de Johann Sebastian, fue de los últimos compositores destacados que escribió para el instrumento como una forma de resistencia cultural. Los últimos virtuosos vieron esfumarse su público y sus ingresos. El alemán Abel Karl Friedrich, considerado el último gran gambista profesional, murió en 1787 sumido en la pobreza y el alcoholismo. Con él moría una tradición. Una curiosidad fascinante. Muchas violas da gamba sobrevivieron porque fueron modificadas y convertidas en violonchelos. Los luthiers eliminaban los trastes, cambiaban el mástil y reforzaban la estructura interna. Otras simplemente fueron guardadas en áticos y sótanos como reliquias familiares. Algunas permanecieron dentro de sus estuches durante más de 150 años, olvidadas mientras el mundo cambiaba drásticamente a su alrededor. Para 1800, el silencio era casi total. Los sonidos que habían emocionado a generaciones se habían extinguido. Sin grabaciones que preservaran su sonido, parecía que estos instrumentos habían muerto para siempre. Pero no fue así. Lo más sorprendente no fue la desaparición de estos instrumentos, sino su resurrección. A finales del siglo XIX, surgió un interés renovado por la música antigua, impulsado por una corriente romántica de nostalgia histórica. Musicólogos como Arnold Dolmetsch comenzaron a buscar en bibliotecas partituras olvidadas y a estudiar tratados históricos. Dolmetsch reconstruyó violas da gamba siguiendo diseños antiguos que encontró en pinturas y manuales. Pero aquí surgió la primera gran controversia. ¿Cómo sabemos realmente cómo sonaban estos instrumentos? Sin grabaciones de la época, los pioneros del renacimiento de la música antigua debían trabajar con información fragmentada. Algunos defendían que debíamos interpretar esta música con instrumentos modernos. Otros argumentaban que solo los instrumentos originales podían producir los sonidos que los compositores tenían en mente al escribir las obras. La controversia se intensificó cuando se descubrió que muchas reglas de interpretación nunca fueron escritas. Los maestros enseñaban a sus alumnos oralmente, y esas tradiciones se perdieron con la ruptura generacional. ¿Qué tan rápido debía tocarse una pieza? ¿Cuánta improvisación estaba permitida? ¿Qué ornamentos eran apropiados? Estas preguntas generaron debates acalorados entre los musicólogos durante todo el siglo XX. Otro punto controversial: los instrumentos originales que sobrevivieron estaban a menudo demasiado frágiles para ser tocados. ¿Deberían ser restaurados para recuperar su sonido, arriesgando dañar reliquias históricas? Algunos restauradores modificaron instrumentos antiguos para hacerlos más resistentes, añadiendo refuerzos modernos. Otros criticaron estas prácticas como sacrilegio histórico, comparable a repintar un cuadro de Rembrandt. La viola da gamba moderna enfrenta un dilema: ¿debería evolucionar o permanecer fiel a su forma histórica? Algunos constructores han experimentado con nuevos materiales como fibra de carbono para mejorar la proyección sonora. Los puristas argumentan que estos cambios traicionan el espíritu del instrumento. Otros responden que todos los instrumentos exitosos han evolucionado constantemente. El propio violín moderno es muy diferente al del siglo XVI. La evidencia histórica a veces contradice nuestras suposiciones. Tratados de la época revelan que los músicos no buscaban un sonido bonito en el sentido moderno, sino expresivo. Valoraban efectos que hoy consideraríamos defectos. Un ejemplo: el flattement, una técnica que consiste en vibrar el dedo sobre la cuerda para producir una oscilación de afinación. Para oídos modernos puede sonar desafinado, pero era considerado hermoso en el barroco. La musicóloga Jordi Savall, pionera en la recuperación de la viola da gamba, causó controversia al afirmar que la forma académica de tocar estos instrumentos hoy es probablemente muy diferente a la histórica. Savall dijo: «No pretendemos reconstruir el pasado exactamente. Es imposible. Lo que hacemos es crear un puente entre aquellos sonidos perdidos y nuestra sensibilidad actual. Una traducción, no una copia exacta». La tensión entre autenticidad histórica y relevancia actual sigue viva.
¿Deberían estos instrumentos resucitados permanecer en el nicho de la música antigua o integrarse a la música contemporánea, como ocurre con el saxofón? Esta pregunta divide a intérpretes. Mientras algunos se mantienen estrictamente en el repertorio histórico, otros han colaborado con músicos de jazz, rock o música electrónica. La viola da gamba ha sonado incluso en bandas sonoras de Hollywood. Pese a las controversias, el renacimiento de estos instrumentos ha transformado nuestra comprensión de la música histórica. Los sonidos recuperados nos permiten experimentar emociones que resonaron en oyentes de siglos pasados. El redescubrimiento comenzó como un movimiento de nicho. Cuando Jordi Savall grabó la banda sonora de Todas las mañanas del mundo, en 1991, muchos oyentes escucharon por primera vez en su vida el sonido de una viola da gamba. Esta película, que narraba la historia del maestro Sainte Colombe y su alumno Marin Marais, causó un impacto cultural significativo. Las ventas de grabaciones de viola da gamba se multiplicaron por 20 tras su estreno. Durante los años 90, los conservatorios empezaron a ofrecer programas de interpretación históricamente informada. Jóvenes músicos se interesaron en estos instrumentos, creando la primera generación en siglos dedicada a ellos. La historia del corneto es similar. Este instrumento, admirado en el Renacimiento por su sonido cercano a la voz humana, había desaparecido completamente hasta que músicos como Bruce Dickey comenzaron a reconstruir su técnica. Dickey tuvo que reinventar la forma de tocar, estudiando los pocos tratados sobrevivientes. Después de años de experimentación, logró producir el sonido dulce y expresivo que hizo famoso al instrumento hace 400 años. El impacto de estas recuperaciones va más allá de la música. Nos muestran que el progreso tecnológico y cultural no siempre es lineal. A veces, las sociedades olvidan conocimientos valiosos que parecían permanentes. Este fenómeno se ha repetido en otras culturas. En China, instrumentos tradicionales como el guqin estuvieron al borde de la extinción durante la Revolución Cultural. Solo unos pocos maestros ancianos preservaron las técnicas. En Japón, el sho, un órgano de boca usado en la música gagaku de la corte imperial, casi desapareció cuando murió el último fabricante especializado. Hoy solo unos 20 músicos en todo el país dominan completamente este instrumento. En las Américas, muchos instrumentos indígenas se perdieron durante la colonización. El etnomusicólogo Carlos Vega documentó instrumentos mencionados en crónicas que ya no existen, como algunas flautas ceremoniales andinas. El concepto de extinción cultural ha ganado atención en la antropología moderna. No solo se pierden objetos físicos, sino sistemas enteros de conocimiento, técnicas de fabricación, métodos de enseñanza, tradiciones interpretativas. Lo sorprendente es cómo estas pérdidas pasan desapercibidas para las generaciones posteriores. Pocas personas en 1850 lamentaban la ausencia de la viola da gamba. Simplemente habían olvidado lo que habían perdido. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Qué sonidos, sabores o experiencias valoradas por nuestros abuelos hemos olvidado ya? ¿Qué pérdidas culturales de nuestra época pasarán inadvertidas para nuestros nietos? El filósofo Byung-Chul Han llama a esto la pérdida del aura de la experiencia. Argumenta que las sociedades modernas, obsesionadas con la novedad, son particularmente propensas a estas amnesias culturales colectivas. Con las tecnologías de grabación, podríamos pensar que esto ya no ocurrirá. Pero la preservación del sonido no garantiza la de la técnica. Podríamos conservar grabaciones de viola da gamba sin saber cómo producir ese sonido. Este problema persiste en la era digital. Un ejemplo reciente. Cuando la NASA intentó revisitar sus misiones lunares, descubrió que ya no tenía ingenieros que comprendieran completamente la tecnología desarrollada en los años 60. Hoy, el movimiento de música antigua florece en nichos especializados. Festivales como el de Utrecht en Holanda o el Festival de Música Antigua de Barcelona atraen a miles de aficionados para escuchar estos sonidos recuperados. Internet ha jugado un papel crucial en este renacimiento. YouTube permite a entusiastas de todo el mundo ver y aprender técnicas que antes solo se transmitían en costosas clases magistrales o en raros tratados históricos. Grupos como Esperion 21,
el arpeggiata o el giardino armónico han construido carreras internacionales interpretando música antigua con instrumentos históricos, probando que existe un público contemporáneo para estos sonidos. La viola da gamba ha encontrado un lugar en la música contemporánea. El compositor finlandés Kai Hasaariao ha escrito obras que combinan viola da gamba con electrónica, creando paisajes sonoros que mezclan lo antiguo y lo futurista. El grupo francés El Ensemble Veroug de Limoges colaboró con músicos de jazz para crear fusiones donde viola da gamba, corneto y teorba dialogan con saxofón, contrabajo y batería. Un encuentro entre siglos XVII y XXI. En España, Jordi Savall ha explorado conexiones entre músicas medievales europeas, tradiciones sefardíes y músicas árabes, mostrando cómo instrumentos olvidados pueden tender puentes entre culturas aparentemente distantes. Los fabricantes modernos de viola da gamba como Judith Kraft, Charlie Ogle o Francis Beaulieu han modernizado sutilmente los diseños históricos, experimentando con maderas tratadas y barnices que mejoran la estabilidad del instrumento. Paralelamente, la cultura maker y la impresión 3D han democratizado la fabricación de réplicas experimentales. Existen modelos de corneto imprimibles en 3D que, aunque no igualan a los profesionales, permiten experimentar su técnica. La educación musical también ha cambiado. Conservatorios que una vez rechazaron estos instrumentos como obsoletos ahora ofrecen programas completos. La Schola Cantorum Basiliensis en Suiza es considerada la meca de esta formación. Los instrumentos históricos nos revelan algo fascinante. Cada época tiene su propio concepto de belleza sonora. El sonido que consideramos normal hoy sería extraño para oyentes del pasado, y viceversa, la belleza es histórica. Esto se refleja en la evolución de las grabaciones. Las primeras grabaciones de música barroca en instrumentos históricos de los años 60 buscaban un sonido limpio y moderno. Hoy se valora la aspereza y los ruidos propios del instrumento. La neurociencia ha estudiado nuestra percepción de estos sonidos. Oyentes modernos experimentan respuestas emocionales diferentes a los instrumentos históricos, describiendo el sonido de la viola da gamba como más humano o vulnerable. Algunos educadores señalan el valor pedagógico de estos instrumentos. La viola da gamba, con sus trastes, resulta más accesible para principiantes que el violonchelo. Algunos programas escolares la utilizan como instrumento introductorio. En Japón, donde la tradición musical occidental fue importada en el siglo XIX, hay un interés creciente en la viola da gamba. Irónicamente, hay más estudiantes del instrumento en Tokio que en muchas capitales europeas. La pandemia de 2020 afectó duramente estos nichos musicales, pero también impulsó la enseñanza online. Maestros como Paolo Pandolfo ofrecieron clases virtuales, conectando estudiantes de viola da gamba de todo el mundo. El mercado de estos instrumentos también ha evolucionado. Una viola da gamba nueva de calidad profesional cuesta entre 5.000 y 15.000 euros, mientras que modelos para estudiantes se encuentran desde 1.500 euros, haciéndolos más accesibles. La historia de instrumentos olvidados no es exclusiva de Europa. En prácticamente todas las culturas hay sonidos que han desaparecido o están al borde de la extinción. Solo en China, docenas de instrumentos tradicionales están en peligro. El yaogu, un tambor ceremonial chino usado en rituales chamanísticos desde hace 2000 años, casi desapareció durante el siglo XX. Hoy solo 2 familias en la provincia de Shanxi conservan la técnica tradicional de fabricación. En la India, el Rudra Veena, considerado el instrumento más sagrado en la tradición de música clásica hindú, está al borde de la extinción. Apenas 5 maestros en todo el país dominan completamente su técnica centenaria. Este instrumento, mencionado en textos sánscritos de hace 3000 años, requiere 15 a 20 años de estudio. Su sonido grave y meditativo fue descrito como la voz del universo por los sabios antiguos. Hoy casi nadie lo escucha. En el continente americano, el nuntupac, un curioso instrumento de la cultura maya que combinaba características de flauta y ocarina, se conoce solo por representaciones en cerámicas y por menciones en textos coloniales. Arqueólogos y musicólogos han reconstruido hipotéticamente su sonido, basándose en los pocos ejemplares preservados en museos. Se cree que tenía importancia ritual en ceremonias de fertilidad y ciclos astronómicos. En África,
El imzad, un violín monocorde tocado tradicionalmente por mujeres tuareg, está desapareciendo. La UNESCO lo declaró Patrimonio Inmaterial en peligro, ya que solo quedaban 7 ancianas que dominaban su técnica. Este instrumento, cuyo sonido hipnótico ha acompañado la vida nómada en el Sahara durante siglos, está siendo revitalizado a través de escuelas especiales que enseñan a jóvenes mujeres las técnicas tradicionales. En Japón, el ikimono, un órgano de boca usado en ceremonias imperiales desde el siglo VIII, casi se extinguió cuando murió el último artesano que sabía fabricarlo en 1953. Sus secretos de construcción estuvieron al borde del olvido. Tras este momento crítico, el gobierno japonés declaró la fabricación del ikimono como Patrimonio Cultural Intangible y financió a 3 aprendices para que estudiaran durante 10 años los métodos tradicionales de construcción. En Irán, el tambur, laúd sagrado utilizado en ceremonias sufíes kurdas, enfrenta desafíos similares. Los cambios políticos y religiosos han reducido los espacios donde tradicionalmente se tocaba, amenazando una tradición milenaria. La situación de los instrumentos perdidos refleja un patrón global. Las tradiciones musicales más vulnerables son aquellas asociadas con minorías étnicas, prácticas religiosas marginalizadas o comunidades desplazadas por conflictos. La globalización actúa como una fuerza contradictoria. Por un lado, expone culturas locales a influencias homogeneizadoras. Por otro, ha creado redes internacionales de entusiastas que trabajan para preservar tradiciones en peligro. El etnomusicólogo Anthony Seeger ha documentado cómo algunas grabaciones realizadas en los años 50 son ahora utilizadas por comunidades indígenas para recuperar instrumentos y técnicas que habían olvidado completamente. Los instrumentos perdidos nos recuerdan que la diversidad sonora es tan importante como la biodiversidad. Cada instrumento que desaparece representa una forma única de expresión humana, una perspectiva irrecuperable sobre la belleza. Las técnicas para revivir instrumentos olvidados en diferentes culturas son sorprendentemente similares. Investigación en museos, estudio de textos antiguos, reconstrucción experimental y, crucialmente, creación de nueva audiencia. ¿Cuál es el futuro de estos instrumentos resucitados? ¿Permanecerán como curiosidades académicas o podrán recuperar un lugar significativo en la cultura musical contemporánea? Los expertos están divididos en sus pronósticos. Algunos creen que vivirán principalmente en reservas culturales especializadas, departamentos universitarios, festivales de nicho y grabaciones para coleccionistas, sin llegar nunca a un público masivo contemporáneo. Otros son más optimistas. Señalan cómo el vinilo, otra tecnología obsoleta, ha regresado. Argumentan que en un mundo saturado de sonidos procesados digitalmente, estos timbres orgánicos y artesanales ganan valor por contraste. La compositora Kai Hasa Ariao afirma, estos instrumentos no necesitan imitar a los modernos para ser relevantes. Su valor está precisamente en que ofrecen posibilidades expresivas que los instrumentos estandarizados han perdido. La inteligencia artificial está jugando un papel sorprendente en este campo. El proyecto Lost Sounds Orchestra utiliza aprendizaje profundo para reconstruir virtualmente el sonido de instrumentos conocidos solo por descripciones. Investigadores de la Universidad de California han creado modelos 3D de instrumentos precolombinos fragmentados, completando digitalmente las partes faltantes. Luego usan simulación acústica para recrear sus sonidos originales. La empresa Artisound ha desarrollado sensores que, colocados en instrumentos históricos frágiles, pueden capturar sus patrones vibracionales. Estos datos permiten crear réplicas digitales que reproducen fielmente sus peculiaridades acústicas. Estas tecnologías plantean dilemas filosóficos. ¿Es el sonido sintetizado de un instrumento que ya no existe una forma de preservación cultural o una simulación que nos distancia aún más de la experiencia original? Proyectos educativos como Forgotten Sounds Initiative introducen instrumentos históricos en escuelas públicas. Su director explica, los niños conectan instintivamente con estos sonidos. No tienen prejuicios sobre lo que es normal. Algunos fabricantes están creando híbridos innovadores, violas da gamba eléctricas, teorbas con pastillas magnéticas o cornetos fabricados con nuevos biomateriales que mantienen las cualidades acústicas de los originales. El musicólogo Richard Taruskin advierte sobre la fetichización de lo auténtico.
Argumenta que la obsesión por la pureza histórica puede convertir esta música en una experiencia museística, cuando debería ser arte vivo y relevante. En contraste, Bruce Haynes defiende que el valor de estos instrumentos es precisamente que nos permiten experimentar algo diferente a nuestra normalidad musical. Son máquinas del tiempo sonoras, no nuevos juguetes. En los Labs musicales de Berlín, Ámsterdam y California, músicos electrónicos colaboran con intérpretes de viola da gamba y teorba para crear nuevos lenguajes musicales que mezclan lo ancestral con lo ultramoderno. El festival Resonancias Olvidadas, en México, explora las conexiones entre instrumentos prehispánicos como el teponaztli y la tecnología actual. Su director habla de descolonizar el futuro sonoro, recuperando voces silenciadas. Los neurocientíficos estudian por qué ciertos timbres instrumentales provocan respuestas emocionales específicas. Los instrumentos olvidados proporcionan un laboratorio perfecto para entender cómo diferentes culturas procesaban el sonido. La historia de estos instrumentos nos enseña algo profundo, que lo que consideramos permanente y fundamental en nuestra cultura puede desvanecerse en pocas generaciones. Un recordatorio de la fragilidad de nuestras propias certezas. Hemos recorrido la historia de instrumentos que dominaron su época y luego cayeron en el olvido. La viola da gamba, el corneto, el laúd, sonidos que eran cotidianos para nuestros antepasados y que hoy luchan por sobrevivir. Estas historias nos recuerdan que la evolución cultural no siempre implica progreso. A veces perdemos capacidades expresivas, texturas sonoras y experiencias estéticas que enriquecieron la vida de generaciones anteriores. Los instrumentos olvidados son más que curiosidades históricas. Son testimonios de cómo diferentes sociedades entendieron la belleza, expresaron emociones y conectaron con lo trascendente a través del sonido. Nos muestran también la fragilidad del conocimiento humano. Habilidades que requieren décadas para dominarse pueden desaparecer en una sola generación si se rompe la cadena de transmisión entre maestros y aprendices. Para nuestra sociedad moderna, obsesionada con la innovación constante, estos casos ofrecen una lección de humildad. No todo lo nuevo representa progreso, y no todo lo antiguo merecía desaparecer. Cuando escuchamos la voz fantasmal de una viola da gamba interpretando una pieza de Marin Marais, experimentamos una forma de viaje en el tiempo. Un sonido que transportó a oyentes de hace 300 años nos conmueve hoy. Este fenómeno nos invita a preguntar, ¿qué aspectos de nuestra cultura actual estamos dejando desaparecer sin darnos cuenta? ¿Qué sonidos, sabores, olores o experiencias de hoy se convertirán en fantasmas para nuestros nietos? La preservación cultural no es nostalgia estéril. Es reconocer que la diversidad de expresiones humanas enriquece nuestra experiencia colectiva. Cada forma de belleza que perdemos empobrece nuestro patrimonio compartido. Los músicos que dedican sus vidas a dominar instrumentos olvidados no son meros anticuarios. Son guardianes de una forma particular de belleza que casi se perdió en el ruido de la modernidad, y que ahora tiene otra oportunidad. Como dijo el maestro Jordi Savall, cuando recuperamos estos sonidos del pasado, no lo hacemos para escapar del presente, sino para enriquecerlo. La música antigua debe ser siempre música viva. Te invitamos a expandir tu universo sonoro. Plataformas como Spotify, YouTube y Bandcamp tienen colecciones dedicadas a música antigua interpretada con instrumentos históricos. Un mundo sorprendente espera a ser descubierto. Si te ha intrigado esta historia, prueba a buscar grabaciones de Jordi Savall, Paolo Pandolfo o El Galán. Cierra los ojos y déjate transportar por sonidos que han atravesado siglos para llegar a tus oídos. La experiencia puede ser reveladora. Para los más curiosos, ciudades como Barcelona, Utrecht, Boston o Tokio albergan festivales de música antigua donde puedes experimentar estos instrumentos en vivo. La dimensión física del sonido es imposible de capturar en grabaciones. Y si tienes niños o estudiantes a tu cargo, considera exponerlos a esta diversidad sonora. Las mentes jóvenes, libres de expectativas establecidas, suelen conectar de forma sorprendentemente intuitiva con estos timbres diferentes. En un mundo cada vez más homogeneizado culturalmente, preservar la diversidad de expresiones humanas es una forma de resistencia. Cada instrumento olvidado que vuelve a sonar es una victoria contra el empobrecimiento cultural.
Si te ha gustado esta historia, suscríbete para descubrir más curiosidades que cambiaron el mundo. Y comparte este video para ayudar a que estos sonidos fantasmales encuentren nuevos oídos dispuestos a apreciarlos. Hasta la próxima.